días a todos. Realmente es un gran gusto para mí ser responsable de la enseñanza del mensaje del día de hoy. Le doy gracias a Dios que nos permite estar aquí, que nos permite aprender de su palabra, y le pido que sea Él y su Espíritu llenando nuestras vidas, nuestros corazones, enseñándonos a cada uno de nosotros el día de hoy. Es un privilegio el que podamos ocuparnos de la palabra de Dios, que nos podamos ocupar de su mensaje, de su corazón. Y espero que todos los que estamos aquí podamos ser enormemente bendecidos por la enseñanza de este día. Les pido que me acompañen a orar y entramos en materia. Padre, gracias por este día, por este momento, por la vida. Gracias por tu amor, gracias por la revelación que has traído a nosotros, Señor, de tu voluntad, de tu reino, de tu gracia, Señor. Gracias porque en tus palabras, Señor, hay vida, Señor, y nos has permitido, Señor, crecer en ellas, Señor. Te pido que el día de hoy, Señor, seamos bendecidos por ti, Señor. Seamos enseñados por ti, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi tarea en este momento, Señor, como predicador, Señor. Te pido que seas tú en mí, Señor, que tú estés supliéndonos a todos, Señor, y que realmente seamos enormemente bendecidos, Señor, al atender a tus palabras de la forma en la que esperas que lo hagamos, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, la lectura, la enseñanza de tu palabra, Señor. En tu precioso nombre oramos. Amén y amén. La enseñanza que quiero compartir con ustedes el día de hoy parte de un verso particular, un verso que considero un verso muy especial. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, es el verso 17. Y dice lo siguiente, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Creo que es un maravilloso resumen de cómo deberíamos vivir, y siento que debe ser un verso que vale la pena que se vuelva un código de vida para nosotros. Quisiera vivir con esa claridad: honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Creo importante dar algo de contexto. Este verso está en la mitad del segundo capítulo de la primera carta universal de Pedro. Es un capítulo que está hablando de cómo es de importante y de necesario que los hijos de Dios vivamos bien en donde estamos, en medio de la situación o de las circunstancias en las que estamos, que podamos ser testimonio, que podamos ser luz. La carta de Pedro está escrita a un grupo de cristianos que habían sido dispersados en ese tiempo y se habían ubicado en algunas regiones, y les escribe a ellos, y entendemos que la carta de Pedro es una carta que se extiende a todos los creyentes, y podemos recibir esta instrucción como una instrucción de parte de Dios para nosotros. También, ampliando el contexto, la carta de Pedro está en el Nuevo Testamento, que es digamos para nosotros la revelación del reino de Dios, la revelación de la gracia que había sido dada desde el principio, pero manifestada ahora para nosotros. Así que Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Destaco lo increíble que me parece que aquí diga honrad al Rey. Y lo digo porque cuando Pedro le escribe a los expatriados aquí diciéndoles que honren al rey, el rey no era el rey Salomón, no era el rey David. El rey era el rey del Imperio Romano. En este caso, lo más probable es que se estuviera refiriendo a Nerón, una persona que no solo representaba como la antítesis del cristianismo, sino que era pues una persona cruel, a la que seguramente los cristianos no solo le temían o le tenían miedo, sino le tenían seguramente una especie de rechazo por lo que venía haciendo y por cómo pues bajo su imperio pues se estaba persiguiendo al cristianismo y a la iglesia del Señor. Y aquí está el apóstol Pedro diciéndole
a los creyentes, honren al rey. Y no es como una palabra general, etérea, sí, tan bonito, honremos al rey. Se imagina uno el rey de, no sé, de un cuento de hadas o el rey de una tira cómica. No, está hablando de una persona, de una figura particular que tiene una influencia y una realidad en el contexto de los creyentes acá. Nerón. Y les está diciendo a los creyentes, reconozcan, respeten, cumplan, obedezcan, estén en paz, en armonía, cooperen, como creo que es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios. Salvo en casos donde el reconocer esa autoridad entre en conflicto con nuestra obediencia al Señor Jesús, estamos invitados a hacer todo esto, a reconocer, a obedecer, a cooperar, a respetar las normas y la figura de autoridad de pues el lugar en el que el Señor nos tiene, nos tenga o nos lleve. La Biblia, y en el mismo contexto, habla del someternos a las autoridades, de someternos a las instituciones, de someternos al rey. Y es un mandato que nos cobija a nosotros. Está por debajo del mandato de honrar a Dios, está por debajo del mandato de obedecer a Dios. De hecho, el mismo apóstol Pedro, en algún momento que se le estaba cuestionando y que estaba él como debatiendo, dice, es primero la obediencia a Dios, es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero solo cuando esto entre en conflicto es que debemos escoger no honrar o no obedecer o no acatar las normas terrenales actuales. En todos los demás casos, la invitación es a que respetemos, cooperemos, respaldemos, honremos la autoridad. Nerón es de alguna manera como el anticristo del momento o uno de los anticristos de ese momento. Y el apóstol Pedro, a quien el Señor mismo le había entregado las llaves del reino de los cielos, está escribiéndole a los creyentes que en algún sentido están perseguidos, siendo perseguidos por Nerón y que estoy seguro no estaban de acuerdo con muchas cosas de su persona, de su gobierno, de lo que él representaba. Y les dice, honren al rey. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está por encima de la realidad terrenal. Y como el reino de los cielos está por encima de la realidad terrenal, los principios del reino de los cielos aplican aun cuando la realidad terrenal esté embolatada, esté difícil o no nos parezca a nosotros. Y en este contexto de la carta del apóstol Pedro, se está hablando de someterse, de respaldar, de reconocer, pero hay una frase importante que debemos anotar aquí, es hacerlo por causa del Señor. Hay que hacer esto no por causa humana, sino por el Señor, porque es parte de lo que el Señor quiere, nos pide y nos llama o nos invita a hacer. La enseñanza del día de hoy es al respecto de la honra. Quiero hablarles y quiero animarles respecto de esta verdad, la honra como principio fundamental del reino de Dios. Si estás tomando apuntes ahí o más que todo en tu corazón, vale la pena que escribas como este título: la honra como principio fundamental en el reino de Dios. Aquí está Dios diciéndole a Elí a través del profeta Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, yo honraré a los que me honran, mas los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta enseñanza tiene que ver con una vida a otro nivel. Una vida y una actitud, una forma de vivir por encima de lo terrenal. Al nivel del reino, a nivel de las cosas de Dios, a nivel del cristianismo, a nivel de aquella vocación con la que hemos sido llamados.
Honrad a todos es el verso, digamos, eje de esta enseñanza. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Si te fijas o si nos fijamos, es un versículo que está encerrado en honra. Comienza diciendo honrad a todos, cierra diciendo honrad al rey. Y es una muy buena figura de lo que creo en el Señor nos indica la honra, o tiene que ver la honra para nosotros. El reino de los cielos está enmarcado en honra. Hemos hablado de amar a los hermanos. De hecho, Hans nos estuvo enseñando de esto en la semana anterior. Hemos hablado de temer a Dios. Hoy yo quiero que el enfoque sea el enfoque de la honra. Creo de verdad que la honra es un principio clave para vivir en la dimensión que Dios quiere que vivamos, para vivir en una altura, en una dimensión de reino. Sé que el Señor tiene cosas muy especiales para nosotros. Sé que el Señor tiene cosas maravillosas para ti. Lo tengo claro porque conozco lo que la Biblia dice al respecto. Pero también sé que no son cosas que heredaremos o que viviremos o que experimentaremos gratis. Así que aquí en esta enseñanza y el día de hoy quiero hablarte de una llave, de una puerta, de una forma en la que tú puedes avanzar en la vida, subir de nivel y entrar en una dimensión especial con el Señor en la que puedas disfrutar cosas que Él ha preparado para nosotros, aún en esta tierra. El verso comienza con honrar a todos y termina diciendo honrad al rey. ¿Por qué decir honrar al rey si ya dijo honrar a todos? Alguien podría decir, cuando se dice todos, es todos y punto. El verso podría decir honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Pero se vuelve a hablar de la honra y se habla de manera específica, se dice honrad al rey. Y creo que hay más de una razón por la cual esto aparece de nuevo ahí al final. Y yo quiero hacer alusión a una realidad de nuestra vida cotidiana. Y es que usualmente tenemos una tendencia a las excepciones. Tenemos una tendencia a la acepción de personas. Fácilmente podríamos recibir la instrucción, honren a todos. Pero a la vez decir, bueno, a todos, pero me imagino que a Nerón no. Me imagino que él, que representa el imperio, que es como la antítesis de las cosas de Dios, que nos está persiguiendo y que pues incluso termina diciendo que es Dios, negando nuestra fe, seguramente no es una persona para honrar. Entiendo el sentido de honrar a todos, pero seguro que tengo cómo excluir a algunas personas que no debería honrar. Y para de pronto evitar esa argumentación, no solo en ese tiempo en el que la carta fue escrita, sino seguramente en este tiempo en el que vivimos nosotros, se hace un énfasis: honrad al rey. Redondeando y encerrando el verso en honra, pero haciendo énfasis en el rey. Me parece importante preguntar, o más que preguntar, respondernos la pregunta de ¿quién es el rey para nosotros hoy? No vivimos en un gobierno monárquico, no estamos en un reinado en lo terrenal. ¿Quién es el rey para nosotros? No quién es aquel a quien consideramos rey, sino quién es aquel a quien Dios considera que es el rey al que tú y yo debemos honrar. Yo quiero decirte que entiendo que en esta circunstancia en la que estamos viviendo, el rey es aquella autoridad bajo la que hay un orden en el Estado. Así que creo que es el gobierno. Y en la actualidad de nuestro país hay una figura principal de gobierno que es el presidente. Y
también entendiendo eso, hay una realidad que Dios ha permitido que vivamos como país y es que somos un Estado social de derecho y hay también una autoridad importante en lo que es la democracia o el pueblo o eso que se entiende como el constituyente primario. El caso es que hay una autoridad en el sistema en el que estamos, nos guste o no, nos parezca o no, que Dios ha permitido que esté, que rige las normas, que rige las formas, que rige pues la interacción de nuestra sociedad en la actualidad. Y hay un gobierno humano sobre nosotros. Y la Biblia nos llama no solo a someternos a ese gobierno, sino a honrarlo. Creo que este principio se puede extender a otros contextos. Por ejemplo, si tú viajas, sales del país, vas a otro lugar, entras a ese otro país, allá habrá una forma de gobierno, esa forma de gobierno le aplica este principio y estando tú ahora en ese nuevo contexto, pues tienes también la obligación de someterte y de honrar. Por supuesto que debemos siempre tener presente que ese sometimiento está enmarcado y está subordinado al cumplimiento de la ley de Dios. Dicho de otra manera, cualquier ley humana que me obligue a ofender a Dios sale de esta obediencia. O sea, si hay leyes humanas que me obligan a incumplir una ley divina, una ley revelada de la palabra de Dios, estoy como creyente obligado a darle peso a la palabra de Dios por encima a la ley humana. Así que debo seguir obedeciendo a Dios aun cuando eso implique no acatar o no obedecer una ley terrenal. De hecho, la Biblia avisa que si eso llega a pasar, obviamente la invitación es obedecer a Dios antes que a los hombres y estar preparados para sufrir, estar preparados para ser castigados, estar preparados para ser apresados o quién sabe qué, y que cuando suceda eso debemos hacerlo con honor, con valentía, con claridad. Y soportarlo y entender que somos bienaventurados cuando por causa de la justicia, por causa de obedecer a Dios antes que a los hombres, suframos. Lo que no se vale es que suframos por infringir leyes humanas que no estén en contra de la palabra de Dios. Eso ya es entrar en el campo de la necedad, entrar en el campo de lo que no es vivir a otro nivel, no es vivir en la dimensión de reino y de cristianos a la que hemos sido llamados a vivir. Así que el rey es aquel gobierno que está soberano, que es soberano del contexto en el que estamos. A ese gobierno, a ese rey o a ese reinado estamos llamados a someternos, pero no solo a someternos, sino a honrar, siempre que ese sometimiento o esa honra no entre en conflicto con la obediencia a la ley de nuestro Dios revelada en su palabra. Quisiera en este momento aportar a esta enseñanza con la definición de honrar. Me di a la tarea de buscar varias definiciones, diferentes fuentes, la Real Academia de la Lengua, también otras fuentes desde el idioma original en el que fue escrita la carta, y traigo un compendio que nos ayuda a entender este concepto de honrar. Y mientras lo leo, yo quiero que pienses en Nerón. Mientras lo leo, yo quiero que pienses en nuestro presidente, en nuestro gobierno y en cualquier forma de gobierno humana. Definición. Honrar podemos decir que es respetar a alguien, que es enaltecer o premiar el mérito de alguien, dar honor, dar celebridad. Es considerar, reconocer, premiar,
reverenciar, atender, dar valor, estimar, apreciar, mostrar respeto y dar honor. Quiero que entendamos o que entiendas algo en particular. Esto que acabo de leer es a lo que tú y yo hemos sido llamados. Como hijos de Dios, como hijos de reino, como cristianos. Este es el mundo en el que deberíamos estar nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras interacciones, en nuestro caminar. Respetando, reconociendo, reverenciando, premiando, atendiendo, dando valor, estimando y apreciando. Aun cuando yo no esté de acuerdo, aun cuando no me parezca, aun cuando haya cosas que pues se salgan de las expectativas humanas, la invitación del Señor para nosotros, a través de su palabra y de su Espíritu, el día de hoy, es a honrar. Eso es vivir en otra dimensión. Por supuesto que a la hora de honrar al rey, que honrar al gobierno, que honrar a las figuras de autoridad del sistema, aun cuando el sistema esté corrompido, es algo que se debe hacer con una conciencia muy clara de la soberanía y del respaldo de nuestro Dios. Dios es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Él manda por encima de todo. Y así como se nos revela en el libro de Daniel, Daniel capítulo 2, verso 21, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así como dice acá, es como tú y yo debemos entender y vivir. No es el hombre el que pone reyes o quita reyes. No es el hombre el que cambia los tiempos o las edades. Es el Señor. Es nuestro Dios. Así que, como Él es el que manda, como Él es el que cambia o define o establece, a nosotros nos compete la tarea de honrar. De honrar primeramente a Dios. Pero el asunto es que honrar a Dios implica honrar lo que Dios honra. Entonces, cuando Dios dice honren al rey, Dios está honrando al rey. Dios está reconociendo a esa persona que Él permite que esté donde está. Y cuando Dios quiera, lo cambia. Y a veces no lo cambia, sino cambia su corazón. Dice la Biblia que el corazón del rey está en las manos de Dios. Dios es el que manda. Dios es el que decide y el que muda y cambia los tiempos y las edades. A nosotros, ¿qué nos corresponde? No cambiar esas cosas, no es tarea nuestra. Nos corresponde honrar a Dios y vivir en esta dimensión de honrar las cosas que Dios nos ha llamado a honrar. La honra activa el favor de Dios y el respaldo de Dios. Él es quien dijo, yo honraré a los que me honran. Así que un creyente entendido en este principio, que vive a otro nivel, que entiende que la honra hace parte de nuestra vida, honra a las autoridades, honra las figuras de autoridad, honra el gobierno, honra al presidente. No se le verá a un creyente maduro entendido de esto insultando o faltando al respeto a las autoridades. Se le va a ver honrando, se le va a ver respaldando, se le va a ver cooperando, se le va a ver buscando armonía, buscando estar en paz. Se le va a ver como un buen ciudadano. Y alguien escribía por ahí, el mejor ciudadano es aquel que sirve a Dios, es un servidor de Dios, es alguien que está sometido a la voluntad de Dios.
Y siempre que las leyes humanas, o más bien, no sé cómo decirlo bien, siempre que se mantengan en armonía con las leyes de Dios, o sea, en todo lugar, salvo cuando las leyes humanas vayan en contra de la voluntad de Dios, debemos acatarlas, debemos obedecerlas, debemos honrarlas. La honra activa el favor de Dios y el respaldo de Dios a nuestra vida. Y la Biblia no solo habla de honrar al rey, aunque es una figura, creo que es la más pedagógica para nosotros el día de hoy. Aprendiendo de la honra, con esta realidad de pensar en la figura de gobierno y decir, el Señor nos ha llamado a honrar, a apreciar, a dar valor, a respetar. Pero no solo habla la Biblia de honrar al rey, la Biblia habla de honrar a los ancianos en la congregación, habla de honrar a los que enseñan la palabra de Dios, habla de honrar a las viudas. Valga la aclaración o valga la explicación de que cuando la Biblia habla de honra, en muchos contextos habla de una acción que respalda esa actitud, una acción que en algunos casos incluso es dar dinero. Habla de honrar a nuestras esposas, habla de honrar la autoridad, habla de honrar a los amos terrenales y por supuesto, como leíamos, habla de honrar a todos. La honra trae recompensa. Vivir en esta dimensión es vivir en una dimensión en la que Dios nos recompensa. Y es parte de la vida en la que debemos estar siendo luz. Allá están otros que no conocen este principio, que no viven en esta altura, pero aquí estamos nosotros manteniendo de manera correcta, santa, honrosa nuestra manera de vivir entre los gentiles, en la situación en la que estamos, honrando a todo mundo. Reconociendo. Cuando la Biblia dice que honremos a todos, tiene que ver con reconocer el valor que todas las personas tienen como seres humanos. El valor que Dios ha puesto en todas las personas al punto de que Jesús murió por todos. La dignidad humana, el respetar la importancia de la dignidad humana, el considerar, el atender, el dar el justo valor. ¿Cuál es el justo valor que tiene el ser humano, que tiene una vida, que tiene una persona? Pues el que Dios decidió pagar por esa persona. Así que honrar a todos tiene que ver con apreciar de manera correcta el altísimo valor que tiene cada individuo a nuestro alrededor. Honrar a las mujeres, honrar las autoridades, honrar a los jefes, honrar a los ancianos, honrar a los maestros. Les decía que honrar trae recompensa. Mateo capítulo 10, verso 41 dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. No, pero es que este profeta dice, o es que este profeta es que me hizo, es que no me hizo. No. No es por ninguna razón distinta a porque es profeta. Eso es honrar. Eso es reconocer, eso es honrar a Dios reconociendo que Él es el Señor y que lo que Él honra es digno de honra. Entonces yo honro a Dios y honrando a Dios, honro lo que Dios honra. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, por el simple hecho de que Dios lo ha establecido de esa manera, haga bien o mal su trabajo a mi criterio. Haga las cosas, me parezca, no me guste, me caiga bien. No, el que lo recibe por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y sigue diciendo, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Dios honra a los que le honran. Es una forma de vida que te animo a buscar, a asimilar y a reconocer que debemos crecer en eso, que es parte de ese nivel, de esa altura a la que pues tú y yo hemos sido llamados a vivir. Hablando de este tema, me parece importante hablar también de la gravedad o del peligro que hay en la deshonra. Dice el libro de Proverbios que con el deshonrador
viene la afrenta. Y así como la honra activa el respaldo de Dios, así como la honra activa bendición para nuestra vida, la deshonra nos limita. La deshonra trae pérdida a nuestra vida. La deshonra nos roba bendición. Dicho de otra manera, ¿quieres quedarte estancado? ¿Quieres quedarte excluido de bendiciones especiales de Dios? ¿Quieres quedarte en un nivel inferior? Comienza a desconocer a las autoridades, a los jefes, a los hermanos, al gobierno. Comienza a deshonrar, comienza a desconocer, a no apreciar, a no reverenciar, a no respetar lo que Dios ha puesto a tu alrededor. Y eso limitará, eso te excluirá de bendiciones y de un estilo de vida, de una dimensión en la que pues hemos sido llamados a estar. Es interesante que Jesús hubiera dicho: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Fundamentalmente los profetas en ese tiempo tenían honra, sobre todo pues los que venían de otro lugar. Así pasa muchas veces. La gente que viene de otro lugar, por alguna razón la honramos y creo que está bien. Pero lo que no está bien es que por tener cercanía con alguien o tener familiaridad con alguien, no honremos lo que Dios honra en esa persona. Es muy loco que los seres humanos seamos personas que usualmente a los que más deshonramos es a los que tenemos más cerquita. Es un desastre eso. Y ahí está el Señor diciendo: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida y te vaya bien. Es el primer mandamiento con promesa. Y a veces a nuestros padres o a nuestras madres, son las que peor tratamos. A veces a nuestras esposas o a los esposos, ustedes mujeres, o a los hijos, a las personas cercanas, es a las personas que más nos damos el lujo de deshonrar. Y esto no está para nada bien. Esto es como el mundo al revés. No debería ser así. Cuando Jesús dice no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, no está diciendo que así debe ser, sino que ese es el colmo de la realidad en la que vive la humanidad. Porque se habían escandalizado de Jesús, como que se estaban avergonzando. En vez de honrarle al autor de la vida, al gran yo soy, los cercanos, los que estaban ahí, los que tenían algo de confianza, lo menospreciaron. Y no puede ser así, aunque haya una tendencia en el hombre a deshonrar aquello con lo que se acostumbra, no debería ser así. Yo le doy muchas gracias a Dios por la congregación que el Señor ha edificado en medio de nosotros como iglesia local. Le doy muchas gracias por lo que Él ha hecho por tantos años, por lo que está haciendo en la actualidad y por lo que hará. Parte de lo que el Señor nos ha dado como una característica, una identidad de congregaciones, que hay confianza, que hay camaradería, que hay familiaridad. En nuestra congregación no hay el pastor o la pastora. Aquí están Charlie, Patty, Juan, Moni, y me parece que es un valor que el Señor nos ha permitido tener, sin criticar otras formas, otras figuras de comunicación. Me parece que eso es un valor que el Señor nos ha dado, bonito, pero ojo, de pronto a veces peligroso. Porque creo que tengo la responsabilidad de hablarles como congregación de la importancia que hay de honrar a las autoridades. Y a veces la cercanía o la confianza puede jugarnos una mala jugada y terminar confundiendo las cosas y dejando de honrar. La Biblia habla de doble honra a los ancianos que administran bien. Y la vida del creyente debe estar enmarcada en la honra. Así que te animo a tener mucho cuidado con aquellas personas que están muy cercanas o con las que tienes mucha confianza, porque a veces nos confundimos y dejamos de vivir este principio maravilloso del reino que el Señor nos permite recordar el día de hoy.
No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y en particular, esta es la enseñanza del día de hoy. Quiero hacerte una invitación a evaluarte y a revisar si eres una persona de honra, si eres una persona que vive esto, si eres una persona que habla esto. ¿Cómo hablas cuando hablas de otros? ¿Cómo te expresas cuando te expresas de otros? Y cuando digo otros me refiero a todos, pero me gustaría repasar la lista. Los maestros, los líderes, los ancianos, los jefes, el gobierno. ¿Cómo vives? ¿Qué tienes en tu corazón? Esa es la forma natural en la que tú ves las cosas, honrando, reconociendo, dando valor, apreciando, respaldando. Revisemos cómo estamos viviendo y busquemos crecer en este principio, honrar al Señor. Entonces honrar lo que Él honra y vivir en esta dimensión en la que Dios también nos honre, nos respalde y podamos crecer en esta vida de reino maravillosa a otro nivel que Dios ha comprado y ha preparado para nosotros. Revisa tu corazón, revisa tu vida, revisa cómo las cosas se pueden arreglar para que vivas esta vida que el Señor nos ha llamado a vivir, honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios, honrando al Rey. El Señor Jesús citó al profeta diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hablando de que te evalúes o pidiéndote que te evalúes, quiero hacer énfasis en el principio que hay aquí, no solo en este verso, sino en el contexto en el que Jesús lo está hablando, y es el énfasis que hay en nuestro corazón. Dios dice: este pueblo de labios me honra, o lo dijo a través del profeta Isaías, dice: mas su corazón está lejos de mí. Eso quiere decir que yo podría hablar cosas bien habladas, pero no estar honrando desde nuestro corazón. Cuando Jesús menciona este pasaje, está en el momento en el que les critican a él y a sus discípulos por no lavarse las manos. Y Jesús está explicando que lo que el hombre come, así sea que tenga las manos sucias, no es lo que contamina al hombre, sino es lo que sale del corazón del hombre, lo que le hace impuro o no al ser humano. De nuevo el énfasis en el corazón. Y cita, dice: bien profetizó el profeta de ustedes diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque están enseñando doctrinas de hombres. Lo que hace impuro al hombre no es lo que el hombre come, es lo que sale de nuestro corazón, porque del corazón es de donde sale lo bueno o sale lo malo en nuestra vida. Del corazón es entonces de donde debe nacer la honra. ¿Eso qué significa? Que si hemos de crecer en honra, debe pasar algo en nuestro corazón. Que si hemos de vivir en esta dimensión, debe suceder algo aquí. Debe haber un nivel de disposición y de humildad que nos lleve a reconocer a Dios, a reconocer su palabra, a reconocer su grandeza y la importancia de darle lugar a Él, que le corresponde, y darle lugar a las cosas que Él les da. Así que esta invitación no es para que te comportes de una manera particular, es para que busques en tu corazón cómo te arrepientes, te humillas delante de Dios y haces campo, te dispones para que el Señor toque tu vida, toque tu corazón, y tú permitas que la perspectiva de Dios se vuelva tu perspectiva. El amor de Dios se vuelva tu amor. La gracia de Dios se vuelva tu gracia. Y entonces reconozcas, veas como debes ver. Y entonces honres como debes honrar. Te invito a cerrar los ojos ahí donde estás, a orar al Señor y acompañarme en esta oración. Señor, queremos ser personas que viven en esta dimensión de honra y de reino, Señor.
Por eso pedimos que nos ayudes a examinarnos y examínanos tú, Señor. ¿Qué hay en nuestro corazón? De pronto hay altivez. De pronto hay rencor. Y una cantidad de cosas que están lejos de el estilo de vida que tú has comprado para nosotros, Señor. Y resultado de eso, no somos personas que honramos. De hecho, a veces somos personas que deshonramos, que desconocemos, que faltamos el respeto, que no reverenciamos, que no respaldamos, que no apreciamos, que no estimamos como debemos a todos los demás. Señor, yo te pido que tú reveles a esta iglesia y a cada uno de nosotros cuán importante es vivir en la dimensión de la honra. Cuán importante es no adaptarnos a este mundo, no dejarnos llevar por estas corrientes, Señor. Más bien, levantarnos y honrarte a ti por encima de todas las cosas. Y honrar todo lo que tú nos llamas y nos invitas a honrar. Te pido que tú reveles la paz, la gracia y el poder que hay detrás de este estilo de vida a cada uno de los que está escuchando este mensaje, Señor. Y más que eso, que nos concedas el arrepentirnos, Señor, el cambiar, el crecer y el aferrarnos, Señor, a esto que tú nos recuerdas y nos enseñas el día de hoy, Señor. Pido por la bendición que ha de venir en las vidas que han de cambiar esto en sus corazones. Pido por lo que tú traerás y las puertas que abrirás en aquellas vidas y en aquellas personas que van a entrar a esta dimensión, Señor. Pido tu bendición sobre cada corazón que está siendo tocado el día de hoy y que está siendo invitado a dejar la deshonra, de dejar lo terrenal y de destacarse siendo luz, honrándote a ti y siendo bendición a su alrededor. Danos esa gracia de crecer y ser reconocidos en el cielo y en la tierra como una iglesia que honra a todos y que honra al Rey, Señor. Que esto sea real en nuestra vida, podamos vivir bajo este código, Señor, honrando a todos, amando de corazón a nuestros hermanos, teniendo temor de Dios, honrando al Rey. A tu nombre, la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Gina Muñoz y estos son los anuncios para esta semana. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Esperamos que este haya sido un tiempo de edificación y alabanza a nuestro Dios. Los animamos a seguir perseverando en la búsqueda de la voluntad de Dios y la verdad revelada en su palabra. Si aún no te congregas y quieres saber más de nuestra iglesia o participar de todas nuestras reuniones, contacta al número que aparece en la descripción de este video. Dios los bendiga.